Queridos amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Platiquemos y terminando este tema tan interesante que hemos estado hablando y aprendiendo acerca del temor, una de las emociones que todos los días nos asalta, todos los días llega a nuestras vidas y muchas veces no sabemos cómo actuar, cómo enfrentar el temor, pero a través de esta serie que hemos comenzado en Platiquemos, hemos aprendido pasos básicos para enfrentar esta emoción. Buenas noches, Juan José. Buenas noches, Valerio. Y sí, tal como mencionabas, esto es un recorrido nuevamente, Valerio. En cuanto a la palabra de Dios, hemos aprendido realmente principios bíblicos, Valerio, de cómo enfrentar el temor. Ya como lo mencionabas, Valerio, muchas veces el temor viene quizás a ocupar ese espacio, ese lugar, Valerio, quizás en donde debemos de confiar más en Dios, quizás nos viene a anular nuestra vista, Valerio, pero en cuanto a la palabra de Dios, Valerio, hemos visto de cómo debemos vencer, cómo debemos de atacar el temor en nuestras vidas. Sí, Juan José, a través del estudio de la palabra de Dios nos damos cuenta de cómo Dios no nos abandona. Y uno de los datos que compartíamos en el primer episodio es que en la Biblia el temor es uno de los temas muy frecuentes. En la Biblia aparece 365 veces la frase no temas, no tengas miedo o no teman, ¿verdad? Hablando en plural, 365 veces. Esto nos indica que a Dios le interesa que nos sintamos bien, que estemos bien, no solamente en salud, sino que también hablando de nuestras emociones. A Dios le interesa que nosotros estemos bien. La semana anterior platicábamos con José de cómo tenemos que confiar en las promesas de Dios. Y también, bueno, en este episodio lo estamos desarrollando todavía en el mes de agosto. Y en este mes celebramos la palabra de Dios. Y recordamos la semana pasada, recordar las promesas de Dios para vencer, enfrentar el temor. Tenemos que recordar las promesas de Dios y las promesas de Dios, Juan José, están en la palabra de Dios, ¿verdad? Están en la Santa Biblia. Algunos le dicen el libro de los libros, la palabra viva de Dios. Entonces, en la Biblia que tenemos están las promesas que Dios nos ha dejado, su presencia, su cuidado, su protección para con nosotros. Ahí es donde lo encontramos. Y en esta oportunidad, Juan José, queremos empezar con precisamente esto. Pero ¿cómo vamos a recordar si no meditamos, verdad? Y ese es un punto muy principal, Juan José, para la vida de todo creyente. Un mandato para Josué también. Se le dijo que meditara en el libro de la ley de día y de noche. Y entonces dice, harás que tu camino prospere, ¿verdad? Entonces, la meditación en la palabra de Dios nos lleva también a recordar las promesas, Juan José. Sí, Valerio, y es que algo que acabas de mencionar, Valerio, sí, justamente eso es lo que quizás que al día a día de un cristiano, Valerio, quizás esa es una de sus luchas también en cuanto a qué tanto tiempo puede meditar en la palabra de Dios, porque realmente, tal como mencionabas al inicio del programa, justamente en este mes estamos celebrando Día de la Biblia y realmente muchas veces llegamos a olvidar, Valerio, que realmente las promesas que encontramos en la Biblia, olvidamos, Valerio, que toda esta escritura es inspirada por Dios. Realmente Pablo lo dijo esto en una de sus cartas, que realmente todas estas profecías no vienen realmente por voluntad humana, sino que vino directamente del corazón de Dios. Y más cuando meditamos esto, Valerio, cuando vemos las promesas de Dios, Valerio, realmente también yo creo que esto es un gran regalo, pero yo creo que muchas veces se nos olvida que existen esas promesas, que esas promesas realmente son reales, Valerio, pero yo creo que cuando llegamos a esto, cuando no meditamos en la palabra tal como se le indicó a Josué, que realmente sí meditáramos en la palabra de noche, día y noche, perdón, y realmente Dios promete esto, que nos va a prosperar, Valerio, pero creo que no podemos ver esa prosperidad quizás en nuestro día a día porque olvidamos meditar en la palabra de Dios.
Sí, Juan José, y también un salmo menciona parte del Salmo 119, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Y guardar aquí no significa ir a guardarlo en tu ropero, ir a guardarlo en un mueble que tienes para tus libros, no. Aquí guardar es cumplir, obedecer lo que este libro nos indica, la palabra de Dios. Y en esta ocasión, Juan José, también el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aquí nos da esta chispa, esta seguridad de que cuando meditamos en la palabra de Dios, no solamente estamos limpiando nuestro camino, no solamente estamos enfrentando el temor, sino que también, y curiosamente, Juan José, yo creo que a muchas personas les da miedo la oscuridad, o nos da miedo la oscuridad. Puede que en momentos sí, en momentos no, pero la oscuridad siempre representa hasta cierto punto el temor. El miedo, la oscuridad representa eso. Entonces, acá la palabra de Dios es esa lumbrera que está con nosotros. La palabra de Dios nos alumbra, aunque estemos en un lugar muy oscuro. La palabra de Dios es esa luz que nos alumbra en medio de las circunstancias difíciles, en medio del temor, en medio del miedo. Ahí está la palabra de Dios alumbrándonos, porque es la lumbrera nuestro camino, es la lámpara que nos va guiando, que nos enseña qué camino seguir, aunque estemos en una generación actualmente muy oscura. Tenemos la luz de la palabra de Dios. Cuando meditamos en la palabra de Dios, esa luz nos va alumbrando el camino correcto, dónde seguir, dónde no tenemos que ir. Y es la palabra de Dios, Juan José, la que nos enseña, la que nos guía. Y también a través de la palabra nos damos cuenta, dice el salmista en el Salmo 23, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, yo no voy a temer. O sea, aunque yo esté en el valle de sombra y de muerte, para los hebreos el valle de sombra y de muerte era un lugar realmente que existía. Era un lugar que no era la imaginación de David, era un lugar que sí existía. Y ese lugar era un lugar de densa oscuridad, era un valle oscuro, muy oscuro. Y David dice, aunque yo esté en ese lugar tan oscuro, tan inseguro, yo no voy a temer, porque tú estás conmigo. Entonces, Juan José, meditando en la palabra de Dios, encontramos la seguridad del respaldo de Dios con nosotros. Sí, cuando hablamos, Valerio, en cuanto a lámpara, a esto yo creo que a veces, Valerio, quizás llegamos a ver la palabra de Dios realmente como una linterna, Valerio. Pero cuando vamos a este Salmos 119, 105 y el escritor cuando nos llega a decir esto, que también es lumbrera a nuestro camino, yo creo que en los antiguos tiempos, Valerio, yo creo que quizás nuestros abuelos aún llegaron a ver las pequeñas lámparas. Yo creo que tal vez en nuestra actualidad una lámpara quizás es como el flash de nuestro celular, Valerio, y cuando caminamos en plena oscuridad, Valerio, yo creo que la luz de nuestro teléfono creo que solo llega quizás a unos 3 metros de nosotros, Valerio. Yo creo que si hay algo quizás a 15, 20 metros de nosotros, con esa luz yo creo que no lo podemos distinguir qué es. Pero justamente cuando meditamos en esto, Valerio, cuando en el escritor de este Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra, Valerio, pero a la misma vez nos da esta certeza, Valerio, cuando estamos en una oscuridad, no podemos ver nada, pero encendemos la luz de nuestro teléfono, tenemos la seguridad, Valerio, de dar cada paso firmes, Valerio. Yo creo que, y a la luz, cuando vamos a la palabra de Dios, es esta también, Valerio, como que la idea que nos da el escritor, Valerio, que tal vez no podemos ver más allá, Valerio. Yo creo que Dios no nos dice, si ustedes meditan en mi palabra, ustedes pueden ver el futuro, ustedes ya pueden saber qué es lo que les espera quizás dentro de 5, de 10 años. No, Valerio, más bien, sino que tal vez cuando regresamos al libro de Josué, que
todas las cosas y realmente te van a salir bien. Yo creo que meditando en la palabra vas a hacer prosperar tu camino. Yo creo que es esto de cada paso, Valerio. Y cuando contamos esto con el Salmos, realmente podemos estar en plena confianza, Valerio, que cada paso que damos con el Señor, Valerio, siempre serán firmes. Sí, y es que cuando hablamos de lámpara y lumbrera, no estamos hablando de lo mismo con José. Y cierto, nuestro pensamiento o nuestra comprensión de estas palabras decimos son sinónimos, pero no. Cuando por algo menciona la palabra de Dios, cuando habla de lámpara se refiere a algo que alumbra los pasos próximos. Por eso dice lámpara es a mis pies. Entonces la palabra es la que nos ayuda a seguir caminando lo más cerca que tenemos. Dice un comentarista, la lámpara representa una fuente de luz inmediata y cercana que ilumina los pasos próximos y proporciona dirección para el caminar diario. Es la guía que necesitamos en el momento presente para no tropezar. Entonces, la palabra de Dios es la que nos ayuda a no tropezar. La palabra de Dios es la que nos sigue guiando día tras día. Pero también la lumbrera se refiere a una fuente de luz más amplia y distante, como una antorcha o un faro. Un faro que está en las alturas y alumbra, dice que ilumina todo el camino por delante. Simboliza la orientación a largo plazo, mostrando el camino correcto y el destino final. Y esto, Juan José, lo encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda en el diario vivir, pero también nos alumbra hasta el final de nuestra carrera. ¿Y cuál es el final de nuestra carrera? Es de seguir firmes, seguirle fieles a nuestro Maestro, seguir fiel hasta el día de nuestra muerte o cuando Jesús vuelva por nosotros. Entonces, por eso la palabra de Dios es la lámpara que nos orienta día tras día, pero también es la lumbrera que nos enseña que aunque ahorita esté pasando un momento difícil, aunque ahorita esté batallando contra el temor, esa lumbrera me ilumina y me hace ver que todo esto es temporal, Juan José. Sí, Valerio, y todo esto realmente, Valerio, yo creo que si no meditamos en la palabra, nunca vamos a tener esta certeza o esta seguridad, Valerio, que realmente ahí está Dios realmente queriendo realmente alumbrar nuestro camino, pero yo creo que tristemente, yo creo que poniéndole atención a otras cosas en donde no debemos de enfocarnos más, Valerio, yo creo que nos nublan más la vista y justamente es esto lo que queremos hacer también, Valerio, que realmente tener esta confianza en medio del temor, Valerio, así como quizás cuando se va la luz muchas veces, Valerio, yo creo que llegamos a tener miedo, pero cuando llegamos a encender la luz de nuestro celular, llegamos a tener como que una pequeña tranquilidad. Justamente esa tiene que ser nuestra confianza en la palabra de Dios, Valerio, y cuando llegamos a abrazar las promesas de Dios. Hijo José, entonces, a través de la palabra de Dios, una de las cosas que necesitamos, no solamente para enfrentar el temor, sino que para enfrentar toda clase de emociones, también para enfrentar esta vida presente y temporal, esto lo tenemos que tener presente, es meditar en la palabra de Dios. Hermanos, en el momento a veces no comprendemos lo que estamos leyendo, pero a medida que vamos en la vida caminando y caminando y caminando, a veces esos textos que no comprendimos al momento de leerlo, una experiencia de vida nos hace comprender el significado de ese versículo, de ese texto. Entonces, por eso hay que meditar. Una cosa es leer, otra cosa es meditar. Meditar es lo que estamos haciendo ahora. Este es el Salmo 119, 105. Lo hemos leído, lo hemos memorizado, lo hemos visto en vallas publicitarias, en playeras, seguramente en esta época de desfiles, de antorchas, de cultos por la palabra de Dios. Vamos a ver este texto en todas partes. Entonces, meditar es pensar más allá de lo que tu vista puede ver. Entonces leí un texto
¿qué significa esto? Todo el día pensar en ese texto. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme a través de ese texto? Pero también caminar en fe y obediencia. Esto es lo que tenemos que hacer también para enfrentar el temor. Muchas veces nosotros cuestionamos a Dios y eso no es fe. Fe es creerle a Dios. Fe es creer que decirle a algo que no está y creer que ahí está. Entonces dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, o sea, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es aquello que está convencido de que algo va a pasar. Algo va a pasar y yo estoy convencido de que va a pasar. No sé en qué momento, no sé en qué minuto, pero yo sé que va a pasar. Entonces, eso es fe. No, ¿será que pasa? Eso no es fe. No, fe es, aunque todo parezca, digamos, hoy está súper soleado, digamos, pero yo sé que va a llover. Va a llover, va a llover, va a llover. Es que todo el clima diría es que hace mucho calor, pero yo tengo la fe de que va a llover. Entonces, voy a prepararme, voy a cubrir, si tengo leña, voy a cubrirlo. O sea, está soleado todavía, pero yo ya estoy preparándome para la lluvia que viene. Eso es fe. Fe es lo que hizo Noé, Juan José, que estando en un lugar tan lejos del mar, estando en una montaña, o sea, era muy ilógico construir un arca en una montaña, Juan José. Era muy ilógico, uno, por estar muy lejos del mar, de un lago, de un río muy hondo. Otro, que no llovía, Juan José. Todavía no llovía. Pero Dios le dice, Noé, construye una arca porque yo haré llover. Vendrá un diluvio. Y Noé no dijo el nombre. ¿Para qué? Si aquí no va a llegar el agua. No, Noé empezó a construir el arca en obediencia. Eso es fe, Juan José. Sí, cuando hablamos de fe, Valerio, y también es inevitable hablar realmente de cómo Jesús puso a prueba la fe de sus discípulos cuando él mientras predicaba y cuando Jesús calma la tempestad. Valerio, yo creo que es ahí en donde la fe de los discípulos también se pone a prueba. Jesús les empieza a decir, vamos y crucemos hasta el otro lago, pero ya creo que conocemos la historia, Valerio. Y Jesús se queda dormido en la barca y pasa y empieza en cuanto a la tormenta, Valerio, todos se empiezan a preocupar que quizás ellos no ven quizás el otro lado a donde iban a llegar, Valerio, pero cuando despiertan a Jesús realmente y que Jesús les empieza a decir esto, hombres de poca fe, ¿y por qué dudaron? Y aquí es donde realmente también podemos ver qué es fe, Valerio. Jesús tenían realmente al Maestro, tenían a Jesús enfrente de ellos. Ellos no sabían que realmente el Hijo de Dios estaba allí, que la esperanza, la seguridad, ahí estaba enfrente de ellos, Valerio. Pero yo creo que al ver la inmensidad de la tormenta empezaron a decir, ¿dónde está nuestra seguridad ahora? ¿Dónde está nuestro salvavidas? Pero el salvavidas estaba allí, Valerio, yo creo que descansando, tranquilo. Y esto es fe, Valerio, realmente entender que realmente confiar en las palabras de Dios. Si en la Biblia encontramos no temas, realmente sé valiente, es porque realmente Dios está con nosotros también, Valerio. Sí, Juan José. Entonces, acá las promesas de Dios están. Las promesas de Dios están para nosotros. Ahora, ya vimos que tenemos que recordar las promesas, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Ahora viene el punto para poner en práctica esto. ¿Cómo yo voy a ver las promesas de Dios? Por medio de la fe. ¿Cómo yo voy a saber cuáles son las promesas de Dios? Meditando en la palabra de Dios. Todo está conectado, con José, todo está conectado con relación a esto, porque primero es meditar. Meditemos en la palabra de Dios, porque en ella yo voy a encontrar aquellas promesas
que Dios me dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te voy a tomar de tu mano derecha, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a desamparar, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Ahí está la promesa de Dios. Entonces, meditando en la palabra de Dios, yo me doy cuenta que Él está conmigo, que yo no estoy solo, que no estoy solo en mi lucha. De ahí viene recordar, cuando ya estoy frente al temor, como yo he meditado en la palabra de Dios, yo voy a recordar lo que Dios me ha prometido. Ahora, ya recuerdo cuál es la promesa de Dios, entra en práctica mi fe. Voy a creer, aunque la gente diga, no, es que pobre de aquel, no, que yo sé que Dios está. Todos te han dejado, no, yo sé que Dios no me ha dejado. Todos te van a decir, es que a tu padre y tu madre te han abandonado en esto. Tú vas a recordar aquel salmo que dice, Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces yo voy a poner en práctica lo que he meditado, lo que he recordado. Ahí es la aplicación, Juan José, para enfrentar el temor. El temor no es algo que te ataca a ti solamente, es algo que nos ataca a todos en diferentes niveles, pero es importante saber cómo enfrentarlo a través de la fe, Juan José. Sí, Valerio, y cuando realmente vivimos en fe y en obediencia, Valerio, realmente es la misma obediencia que nos ayuda a quizás a vencer este temor, Valerio, y justamente el escritor del libro de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 4, nos dice de esta manera, ya en el versículo 15, pero en esta versión nos dice de esta manera: todos los que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esta clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Por último, y creo que lo conocemos esto, Valerio, quizás en la versión 60, pero en esta versión nos dice de esta manera: nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Y cuando meditamos en esto, Valerio, llegamos a ver que Dios nos entregó un amor perfecto también, Valerio. Y esto yo creo que Dios nos da esta invitación cuando vivimos en obediencia, Valerio. El amor perfecto de Dios viene a habitar en nosotros. La fe de Dios, esa fe realmente que Dios anhela que todos podamos experimentar, llega a habitar en nosotros cuando llegamos a meditar en la palabra de Dios, cuando buscamos a Dios en oración, Valerio, y lo más importante, cuando consagramos nuestra vida, quizás cuando vivimos la vida en obediencia, Valerio. Esta nos da la invitación, Valerio, de expulsar todo temor. Y al decir expulsar, Valerio, ya lo hemos mencionado, no estamos diciendo que realmente ya nunca vamos a sentir temor. Y no es eso, Valerio, sino que nuestra fe va a ser mucho más grande que ante el temor, Valerio. Ajá, porque donde nosotros tenemos fe, la fe vence el temor. Entonces, ahora, queridos hermanos, la invitación es: pongamos en práctica el conocimiento adquirido, ¿verdad? Y uno que no está en nuestros bosquejos, es muy importante que nosotros nos rodeemos, o sea, que estemos rodeados de una comunidad de amigos, una comunidad de fe que nos respalde, que no estén ahí para criticarnos, para reírse de nosotros, sino que ese brazo de apoyo para nosotros. Colosenses, si no me recuerdo, dice el apóstol Pablo: sobrellevad las cargas los unos de los otros, ámense los unos a los otros. Jesús decía: si tu hermano te pide que tú le lleves la carga por una mía, tú ve y llévale 2 mías.
Entonces, si tu hermano te pide ropa, tú dele todo lo que tengas. Entonces, Jesús nos deja estas instrucciones, a ayudar a nuestro hermano. El necesitado no solamente es aquel que necesita un plato de comida. Todos necesitamos de algo. Si no necesitamos apoyo económico, necesitamos apoyo emocional. Si no necesitas apoyo emocional, necesitas apoyo espiritual. Es que estamos en una carrera, Juan José, estamos en el proceso de la santificación y aquí caemos, tropezamos, nos levantamos. Aquí somos imperfectos. Entonces, todos nos necesitamos como familia en Cristo Jesús. Rodeémonos de una familia de fe. Rodeémonos de amigos que estén ahí en las buenas y en las no tan buenas, que estén ahí para nosotros, para apoyarnos en estos momentos de temor, de crisis, de crisis emocionales, que nuestros hermanos estén ahí para nosotros. Rodeémonos de personas con propósitos eternos. Entonces, queridos hermanos, queremos ya culminar esto por el tiempo, pero sin embargo queremos seguir aprendiendo y ya el próximo episodio queremos tocar un tema muy especial para nosotros, un tema que nos tocó estar presenciando, Juan José, y habla de un corazón, ¿verdad, Juan José? Un corazón que se humilla delante de Dios, un corazón que está enfocado en Dios, un corazón que cuando un corazón está sometido a la presencia de Dios es un corazón que realmente ha sido transformado. Y esto nosotros lo recibimos y siempre decimos lo que de gracia hemos recibido, de gracia lo damos, ¿verdad, Juan José? Sí, así es, Valerio, y la invitación es esta, Valerio, tal como lo mencionabas. Yo creo que esto es una carrera también, Valerio, pero creo que la buena noticia es que aquí no es que cada quien tiene que vivir quizás aquí, sino que cada quien tiene que quizás hacer esto. Y no, Valerio, realmente tal como mencionabas, esto es una carrera en donde realmente si vemos a alguien que quizás se cansó o tal vez tiene algún problema, es de ayudarnos tal como lo mencionabas, tanto si es en cuanto al temor, tristeza o otros temas, Valerio, realmente es de apoyarnos. Y realmente Jesús dijo también esto, realmente como buenos hermanos en Cristo, Valerio, Jesús llegó a decir que en esto realmente ustedes van a ser conocidos, en que se amen unos a otros. Yo creo que este es el fin de todo esto también, Valerio. Así es, amémonos los unos a los otros, demostremos la hermandad. Decimos la iglesia, hermano, hermana, demostremos esa hermandad en estos momentos de crisis, en los momentos difíciles. Apoyémonos los unos a los otros y recuerden, el próximo episodio no se lo pierdan, estará muy bueno. Nos vamos a alimentar de la palabra de Dios, vamos a estudiar la palabra de Dios y esto será muy especial porque un corazón conectado es un corazón transformado. Entonces, queridos hermanos, queremos hacerle esta invitación a que ustedes nos sigan a través de las redes sociales también, que nos apoyen, sea en Facebook, en Instagram, en TikTok o en YouTube. Puedan ir a suscribirse y también en Spotify pueden ir a suscribirse o a seguirnos en esta plataforma donde ustedes pueden escuchar todos los episodios de Platiquemos. Queridos hermanos, para nosotros es un honor que estén todavía en sintonía y si gustan nos dejan un mensaje para saber de ustedes y también algún comentario. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.